¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos desde nuestros estudios en Quito. En el programa de hoy, Ecuador, tras la segunda vuelta electoral de este pasado fin de semana con otro notable invitado, Cristian Pino, analista político. Cristian, gracias por estar con nosotros. Bueno, Jorge, gracias por la invitación. Un saludo a todo el público que sigue tu programa en toda América y en todo el mundo. Gracias, Cristian. ¿Cómo es lo que más te ha impactado de todo lo que has vivido este fin de semana, pero incluso el periodo intermedio entre la primera vuelta y la segunda vuelta de 2 meses? Sí, bueno, evidentemente lo que más sorprende o impacta desde el punto de vista más mediático o bullicioso, por así decirlo, de alguna manera, tiene que ver con el resultado, ¿no? El resultado es un resultado inesperado, es un resultado que no se podía prever. Ninguna de las encuestas que se realizaron de manera previa durante toda la campaña, ni los exit polls que salieron alrededor de las 5 de la tarde, Del domingo. pudieron expresar, el día domingo sí, pudieron expresar eh, lo que finalmente terminó sucediendo en el conteo oficial que ha hecho el Consejo Nacional Electoral del Ecuador. Y bueno, eso es, digamos, el corolario de una serie de cosas que también son sorprendentes, ¿no? Sorprende mucho la parcialidad del Consejo Nacional Electoral. Pareciera que Diana Tamaín y buena parte de los Presidenta, consejeros, la presidenta del Consejo, Diana Tamaín, y buena parte de los consejeros trabajaran directamente obedeciendo órdenes del presidente Daniel Noboa. Empecemos por el hecho de que nunca pudieron tomar decisiones certeras sobre su condición de candidato y apartarlo, por lo tanto, o sancionarlo por no renunciar o no pedir licencia para ejercer su candidatura, lo que está, digamos, expresamente dispuesto en el Código Orgánico de la Democracia, que es la norma que regula el procedimiento electoral en Ecuador. Por otro lado, tampoco, más bien también impusieron una prohibición que ahora parece pudiera entenderse las razones del establecimiento de esta prohibición de poder utilizar el teléfono celular al momento de ejercer el sacarle la sufragio, foto al voto. sacarle la foto al voto. Sí, que bueno, hubo mucha confusión respecto de cuál era el ámbito, el límite de la prohibición, pero se decantaron por decidir que era sacarle la foto al voto. La ingente utilización de recursos públicos por parte del candidato presidente, se habla de alrededor de 560, 600 millones de dólares que el presidente había desembolsado en 2 semanas mediante la implantación de una serie de incentivos y una serie de bonos que suman alrededor de 14 programas, 560, 600 millones en 14 programas. Todo eso son infracciones electorales que me imagino que nuestros audientes que nos están viendo, escuchando en todas partes del mundo, pensando en su propio sistema electoral, podrían decir, pero eso es un absurdo de el nivel de ilegalidad que se pudo dar en un proceso electoral. La candidata Luisa González, la candidata perdedora, salió la noche del domingo a señalar que no reconocía los resultados, que había fraude electoral. Evidentemente, un fraude hay que probarlo, y esto es así, ¿no? Y lamentablemente las normas electorales que regulan la declaración de un fraude o la apertura de una urna, de un centro de votación para un reconteo, no toman en cuenta todos estos elementos previos, porque estos elementos previos debieron haber sido resueltos por la autoridad competente con anterioridad. Pero estamos hablando de un fraude sistemático que se ha producido desde el mismo momento en que inició esta convocatoria, este proceso electoral, y que se extendió hasta la noche misma en que concluyeron los Es comicios. exactamente tu descripción coincide con la de muchos analistas en confirmar de que en realidad, si bien hubo irregularidades o supuestas irregularidades en el conteo de votos en el momento mismo que se cierran las urnas, lo que deducen muchos analistas es ya ha habido un proceso de fraude previamente a la llegada de este domingo pasado. Y en ese sentido, a todo lo que tú comentas,
hay que sumarle, y nadie mejor que tú porque vives acá en Quito, que de pronto 48 horas antes del domingo, este presidente candidato, porque se ponen los dos sombreros al mismo tiempo, Daniel Noboa, decreta el estado de excepción en 7 provincias que tienen la reputación de ser favorables en el voto a Luisa González, Sí, sí, argumentando conmoción interna que tocaba incluso Quito. Quito. Y sabíamos y veíamos que Quito estaba en la más absoluta normalidad, pero eso definitivamente tuvo un impacto contrario Sí. a lo de Luisa. El listado de irregularidades es tan amplio que podríamos estar conversando 20 minutos sobre las irregularidades. Lo que tú mencionas es claro. El estado de excepción tenía obviamente la intención de generar un amedrentamiento en la población, pero no solamente es eso, sino que también durante las horas previas al ejercicio electoral del domingo pasado, también se cambiaron algunos centros de votación, argumentando temas relativos al clima, cuando aparentemente, si bien estamos transitando por una época invernal bastante fuerte, eh, existen dudas respecto de si es que efectivamente ameritaba. También durante el proceso electoral del domingo pasado se reportó el cierre anticipado de muchos centros de votación precisamente en lugares como Puerto Viejo, donde la candidata del correísmo tenía una mayor prevalencia, una mayor fuerza, y que posteriormente se ratificó en las urnas, tal vez no en el volumen establecido. Dentro de lo que se está tratando de poner en perspectiva, qué pudo llevar, digamos, a el voto, por quién votó por qué, se repite la idea de que el presidente candidato Noboa manejó muy bien el tema del miedo y la inseguridad. Acá estamos hablando de un país con grandes niveles de violencia. En los primeros 3 meses, más de 2.000 asesinatos violentos, casi el doble de la cantidad en el mismo periodo del año anterior. Y él sale a vender la idea de que él puede ser la persona que puede poner, digamos, el tema bajo control. Y de alguna forma saca también otra carta que me vienen sacando en América Latina todo el tiempo, el miedo a el socialismo, comunismo, ismo, todos los ismos que tú quieras. Entonces, hay argumentos que dicen, en el peor de los casos, si yo soy un mal gobernante, en 4 años me pueden sacar, pero si votan por Luisa González, esta gente del correísmo no se las puede sacar nunca más del poder. Todo eso es jugó. Yo creo que sí, sin duda todo eso jugó. Me parece que no sé si fue tanto jugar al miedo de, mm, de cosas que pudieran pasar, sino a los miedos que inspira, lamentablemente, en el país el correísmo, ¿no? Esta fuerza política. Me parece también que ahí hubo algunos errores. Esta alusión a los cuerpos de paz o organizaciones de paz, esta no aclaración clara, diáfana en relación al dólar, a la sostenibilidad del dólar. Lo que tú dices respecto de la venezuelización de la cultura política en el país, que me parece que muchos analistas y muchos estrategas que hacen campañas electorales nos vinieron diciendo durante toda la campaña que ya no estaban jugando tan marcadamente en la elección de las personas, y al final del día parece que terminan siendo determinantes, porque un flujo importante de votación blanda o de indecisos termina yendo masivamente, de acuerdo con lo que se establece en las notas, en las cuentas del Consejo Nacional Electoral, terminan yendo a la candidatura de Daniel Noboa. Entonces, yo creo que puede terminar siendo, sí, un factor determinante para que ese electorado haya ido hacia esa candidatura. Y la candidata Luisa González no reconoce los resultados, los va a impugnar. ¿Qué posibilidades tiene de que lo va a impugnar frente a un Consejo Nacional Electoral en donde todo el mundo delate que la cancha está inclinada a favor del presidente Correa y que la misma Luisa González dice
la mejor jefa de campaña de Noboa es Sí. la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Sí, yo creo que hay pocas probabilidades. Además de todo lo que tú has mencionado, que el Consejo está efectivamente cooptado por el gobierno, me parece que al menos hasta ahora el discurso del fraude electoral y la necesidad del reconteo de votos no está acompañado de una sólida teoría del fraude, ¿no? Que además tiene una razón, y es que las normas electorales solamente permiten el reconteo cuando este tiene que ver con aspectos vinculados a las firmas en las actas o a la consistencia numérica de las actas o a la compatibilidad de las actas con lo que se ha computado, ¿no? Lo que nos cierra el abanico de las materias sobre las cuales podemos discutir. No podemos discutir sobre todo aquello que sucedió antes, Claro. que es donde, a mi modo de ver, efectivamente se puede consolidar una, si no es un fraude, al menos una intervención irregular, una intervención ilegítima, una intervención inconstitucional de las autoridades en el proceso electoral. Cristian, invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Cristian Pino directamente desde nuestros estudios aquí en Quito sobre los resultados y el nuevo Ecuador luego de esta segunda vuelta electoral. Cristian es analista político. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Cristian Pino desde nuestros estudios en Quito. Estamos tratando de poner en perspectiva el nuevo Ecuador tras los resultados de la segunda vuelta electoral. Cristian, y desde el punto de vista geopolítico, fue también un tema crucial los resultados para el tablero de ajedrez de nuestras Américas. Sí, sin duda alguna. Yo creo que muchas personas que tenemos un espíritu progresista estábamos esperando un triunfo en Ecuador, porque eso de alguna manera hubiera permitido consolidar un bloque con Brasil, con Honduras, con México, con Colombia, en términos en los que, como dices tú, geopolíticamente estamos enfrentando un momento bien complicado, un momento de incertidumbre. La conducta del presidente del gobierno de los Estados Unidos levanta todas las alertas, no parece tener una conducta económica racional, sino más bien impulsada por la especulación, por diversos factores que no son, digamos, o no obedecen a una racionalidad económica, y eso me parece que solamente puede enfrentarse en países pequeños como los nuestros a través de la articulación regional, a través de la discusión en senos como el foro de CELAC, que la semana pasada tuvo el desarrollo de su cumbre, donde ahí, por ejemplo, el presidente Petro planteó la necesidad de impulsar y de llevar una discusión en bloque con Europa, un bloque con Estados Unidos. Eso un poco se desbarata ahora porque ya no tenemos este nuevo integrante en ese bloque que podría ser Ecuador. Y seguramente Ecuador será de aquellos países como Argentina, El Salvador y ahora Ecuador, que no van a participar y seguramente van a boicotear ese tipo de trabajo, ¿no? O sea que históricamente Daniel Noboa no ha sido pro integración, dado que los mecanismos de integración no los respeta porque de alguna forma dice que están contaminados por la izquierda. No solamente no respeta los mecanismos de integración, no respeta el derecho internacional en general. Basta recordar el caso de la invasión ilegal a la Embajada de México. Luego, entonces, peor pensar en un foro regional. Es más, creo que el presidente de Noboa y la delegación ecuatoriana, incluso ya desde el gobierno de Guillermo Lasso, no ha participado en ninguno de estos espacios.
Y la única vez que quiso hacer una cumbre fue la cumbre iberoamericana el año pasado en Cuenca, a la que no asistió ningún presidente de América Latina justamente por la falta de compromiso y respeto por los principios y valores del derecho internacional. Un tema que me interesa mucho ver cómo lo estás analizando es la posibilidad de una reforma constitucional. La actual constitución fue elegida en el 2008, ya bajo la presidencia de Rafael Correa, primer periodo, le llaman la Constitución de Montecristi, y ahora ya de alguna forma ya se ha hablado en esta misma semana de el interés, la intención de introducir una nueva... Sí, ahí lamentablemente creo que hay que recordar lo que ya intentó el presidente Noboa, que tiene que ver con hacer reformas a la Constitución a través de un plebiscito que tuvo lugar, una consulta popular que tuvo lugar hace un par de meses. Se plantearon una diversidad de temas, muchos de los cuales evidentemente son del interés de la ciudadanía, como la seguridad y otros temas, pero evidentemente lo que él necesita o lo que él requiere o lo que le interesa es favorecer sus intereses particulares que tienen que ver con flexibilizar el trabajo y permitir el restablecimiento del mecanismo de arbitraje internacional para poder cumplir una de sus obsesiones, que es que en el Tratado Internacional de Libre Comercio que se está suscribiendo con Canadá se incluya el arbitraje, porque sabemos perfectamente que tiene intereses en ese sector y que forma parte de compañías transnacionales, socio de compañías transnacionales que tienen intereses en la minería. Y esas dos preguntas le salió el tiro por la culata porque el electorado dijo no. Exactamente, y por eso me parece que es este interés por la... Seguramente van a decir que lo que quieren es eliminar el Consejo de Participación Ciudadana o eliminar las trabas que puso el correísmo para la libertad, pero sin duda lo que está detrás de eso es el trabajo por horas del arbitraje internacional y alguna otra reforma que favorezca los intereses de ciertos grupos empresariales y los personales y particulares de la familia del presidente. Desde el punto de vista, digamos, de la definición de democracia, ¿en qué dirección se está moviendo Ecuador con 4 años por delante con el presidente Noboa? Lamentablemente creo que estamos en el marco de una democracia meramente formal en la que se entiende que se cumplen los estándares en la medida que acudimos a votar y que ya ni eso siquiera parece ser lo que nos queda, ¿no? Em, no me aventuro a decir nada, pero por lo que hemos visto en los últimos 15 meses, autoritarismo, irrespeto por los derechos humanos, favorecimiento de intereses personales y particulares, recorte y austeridad fiscal, despido de funcionarios públicos, recorte de servicios públicos. Eso es lo que me parece que va a venir, conflicto permanente con los gobiernos locales con los que no tiene una relación política directa, que lamentablemente va a repercutir en la calidad de vida de las personas. Y desde el punto de vista de reacción, ¿piensa que, por ejemplo, va a haber algún tipo de reacción popular ante esta denuncia de Luisa González de que no se reconocen los resultados? Yo creo que en la medida en la que la Revolución Ciudadana pueda encontrar argumentos sólidos y pruebas contundentes, es probable que se pueda generar o se pueda producir algún tipo de manifestación. Hasta el día de hoy no hemos visto esas evidencias contundentes que desearíamos ver, y me temo que en la medida de que eso no suceda, poco probable veo que haya un intento de la población de salir a defender la postura de la Revolución Ciudadana. Vuelvo y repito, el tema del narcotráfico infiltrado, según muchos, en prácticamente todas las estructuras del país, puede ser combatido, puede ser controlado, eso seguirá. Me parece que ahí las noticias son malas, ¿no? Los vínculos del presidente con el narcotráfico se han vuelto cada vez más evidentes. Ya no solo lo sostienen analistas o políticos en el Ecuador, sino que son noticias que ha trascendido a otros países. Colombia, la revista Raya publicó toda una investigación al respecto. Medios en Perú, medios en Europa se han hecho eco de estas noticias, e incluso medios en Estados Unidos como el Miami Herald,
que justamente días previos a la elección recogió en su editorial, en sus columnas de opinión, la opinión de dos profesores de universidades de Estados Unidos, en los que se hacía referencia a estos incontestables vínculos hasta ahora no respondidos, no aclarados por parte del presidente de sus compañías con el transporte de cocaína a Europa en cajas de banano de la compañía Novoa y en buques también de compañías que son de propiedad del presidente, con un aliciente adicional o con un elemento adicional, y es que esas compañías tienen relaciones con otras compañías que están ubicadas en cuentas offshore en paraísos fiscales, lo que haría incurrir al presidente en una prohibición para poder haberse lanzado como candidato y poder ejercer la presidencia de la República. ¿Cómo ves el tema de la libertad de expresión, la libertad de prensa? Complicado también. Solamente el hecho de prohibir la posibilidad de que el ciudadano pueda fotografiar su voto ya es una muestra evidente de una retaliación, una limitación irracional, arbitraria al ejercicio de la libertad de expresión. No me cabe duda que lo mismo que sucedieron en estos 15 meses pasados, en los que tuvimos periodistas ecuatorianos como Alondra González, me parece que es el apellido, que tuvo que ir a vivir a México, y otros periodistas que han tenido que salir del país por miedo a ser perseguidos. Y bueno, pues, evidentemente eso es una manifestación, una expresión de autoritarismo y de limitación a la garantía de la libertad de expresión. Los peruanos inventaron una palabra que es el terruqueo, que todo aquel que critica o denuncia al gobierno, y acá estamos hablando de la familia Fujimori, automáticamente lo ensucian, lo enlodan de que es un terrorista, es decir, lo terruquean con el tema de terrorista. Y cuando tú te ponen el epíteto de terrorista, puede ser incluso sujeto a ser sometido a la ley, o sea, te puede salir muy mal el tema. Entonces la gente empieza a actuar aterrorizada de no decir lo que piensa contra el gobierno. ¿Piensas que acá estamos lejos, estamos cerca, ya estamos, podríamos estar? Yo creo que ya estamos, y no desde ahora de los últimos 15 meses de Daniel Noboa, sino ya desde el gobierno de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso. Los gobiernos que siguieron el correísmo, al correísmo, 10 años, sí, exactamente. presidente de Correa. Justamente allí se empezó a aplicar esta famosa teoría del enemigo interno, tildando de terroristas a las personas que participaron, por ejemplo, de los movimientos indígenas en el 2019 y en el 2020. Y ahora con toda esta supuesta guerra interna que declaró el presidente los primeros meses de su primera gestión, la identificación de grupos denominados de crimen organizado, y ahora además con la posibilidad y esta cercanía con la administración Trump en el sentido de la calificación de terroristas también por parte del gobierno de los Estados Unidos, probablemente se está conjugando cada vez más un entramado normativo, también mediático, que pudiera ser utilizado para atacar al opositor político. Cristian Pino, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Jorge. Un gusto estar contigo.